El viento aullaba junto a los oídos de Sofía, mientras caía en picada hacia la tierra. El rostro de su esposo se hacía más pequeño en la puerta del helicóptero sobre ella. Lo último que vio fue la sonrisa fría de Richard, no la expresión amorosa de un hombre que acababa de perder a su esposa en un trágico accidente, sino la mirada calculadora de alguien que acababa de cometer un asesinato. 3 segundos antes, ella se había estado inclinando fuera del helicóptero, maravillada por el hermoso paisaje que se extendía abajo. Richard había sugerido ese paseo romántico en helicóptero para celebrar su 5º aniversario de bodas, y ella se había sentido tan conmovida por el gesto. Rara vez hacía algo romántico últimamente, siempre absorto en su trabajo en la compañía de seguros donde era ajustador senior de reclamaciones. «Mira allá abajo, cariño», le había dicho, su voz apenas audible sobre las aspas del helicóptero. «¿Ves lo pequeño que se ve todo desde aquí arriba?» Ella había sonreído y se había inclinado hacia adelante, presionando su rostro contra el vidrio frío. Fue entonces cuando sintió sus manos en la espalda. No eran manos suaves, ni amorosas, sino firmes y deliberadas. El arnés de seguridad que debía estar sujetándola había sido aflojado. Lo comprendió demasiado tarde. La puerta que debía estar cerrada estaba de repente abierta. «Richard, ¿qué estás...?» Pero las palabras se perdieron en el viento cuando sus manos la empujaron con fuerza por los hombros, lanzándola al vacío. Por un momento, no pudo procesar lo que estaba pasando. Tenía que ser un accidente. Su esposo de 5 años no haría esto. Mientras caía, fragmentos de los últimos meses pasaron por su mente. El repentino interés de Richard por las pólizas de seguro de vida. Su insistencia en que ambos aumentaran la cobertura como medida de protección. Las veces que había trabajado hasta tarde. El olor de un perfume que no era el suyo impregnando su ropa. Los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban cenas costosas en restaurantes donde nunca habían estado juntos. El suelo se acercaba rápidamente y Sofía cerró los ojos, preparándose para el final. Pensó en su infancia, creciendo en Atlanta con su abuela que la había criado después de la muerte de sus padres. Pensó en su trabajo como enfermera, en todos los pacientes que había ayudado, en todas las vidas que había tocado. Pensó en el título en administración de empresas que había obtenido estudiando por las noches, en el sueño que había dejado en pausa cuando se casó con Richard. Pero en lugar del suelo duro, sintió las ramas afiladas de un roble enorme que amortiguaron su caída. Un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras atravesaba el follaje, cada rama frenando su descenso. Su brazo izquierdo se rompió con un chasquido nauseabundo, y sintió cómo se le quebraban las costillas al impactar contra una rama gruesa. La sangre corría por su rostro debido a los cortes provocados por las ramas más pequeñas, pero seguía viva. Aterrizó con fuerza sobre un montón de hojas al pie del árbol, con todos los huesos de su cuerpo gritando de dolor. Arriba, podía oír el helicóptero dando vueltas, probablemente asegurándose de que estuviera muerta. Se obligó a permanecer inmóvil, a fingir que estaba muerta, aunque cada instinto le gritaba que pidiera ayuda. El helicóptero dio 3 vueltas más antes de alejarse volando. Solo entonces Sofía se permitió moverse para evaluar sus heridas. Su brazo izquierdo estaba claramente roto. Tenía varias costillas fracturadas y sangraba por docenas de cortes. Pero estaba viva y, más importante aún, estaba furiosa. Logró arrastrarse hasta el borde del pequeño claro donde había aterrizado. A lo lejos, podía ver una casa de campo con humo saliendo de la chimenea. Usando su brazo bueno, comenzó a arrastrarse hacia ella, dejando un rastro de sangre tras de sí. Cada movimiento le provocaba oleadas de dolor, pero se negó a rendirse. Le tomó 2 horas llegar a la casa. La pareja de ancianos que vivía allí, los Johnson, la encontró desmayada en su porche. Llamaron al 911 de inmediato y, en cuestión de minutos, una ambulancia la trasladaba al hospital más cercano. Mientras los paramédicos trabajaban en ella, Sofía tomó una decisión. No le diría a nadie la verdad de lo que había ocurrido. No todavía.
Dejaría que Richard pensara que su plan había funcionado, que creyera que ella estaba muerta. Y luego, cuando menos lo esperara, lo destruiría. Lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue que el paramédico le preguntó qué había pasado. «Accidente», susurró con los labios agrietados. «Accidente de helicóptero». Pero no fue un accidente, y Richard estaba a punto de aprender que algunas caídas no te matan, solo te hacen más fuerte. Sofía despertó en el hospital 3 días después y vio a una enfermera revisándola. La etiqueta del uniforme de la mujer decía Patricia, y tenía unos ojos amables que le recordaban a su abuela. «Bueno, hola, chica milagrosa», dijo Patricia con una cálida sonrisa. «Nos diste un buen susto». Los doctores no estaban seguros de que fueras a lograrlo. Sofía intentó hablar, pero tenía la garganta seca y áspera. Patricia rápidamente le acercó un vaso con agua y una pajilla, ayudándola a tomar pequeños sorbos. El líquido fresco se sintió como el cielo en su garganta reseca. «¿Qué me pasó?», preguntó Sofía, aunque lo recordaba todo con dolorosa claridad. «Accidente de helicóptero», dijo Patricia consultando su historial. «Caíste desde unos 60 metros. Según el equipo de rescate, es un milagro que hayas sobrevivido. Ese viejo roble te salvó la vida. Las ramas amortiguaron la caída lo justo». Sofía asintió lentamente, procesando la información. «¿Y mi esposo? Él está...» «Está bien, cariño. Ha estado aquí todos los días desde que te ingresaron. El pobre hombre está destrozado por la pena y la preocupación. Está ahora en la cafetería, pero puedo llamarlo si quieres». «No», dijo Sofía rápidamente. «Aún no. Necesito algo de tiempo para recordar todo». Patricia asintió con comprensión. «Tienes una fuerte conmoción cerebral, así que algo de confusión es normal. Tómate tu tiempo». Tu esposo mencionó que estaban en un paseo romántico en helicóptero, por su aniversario cuando algo salió mal con la aeronave. Dijo que fuiste expulsada del helicóptero cuando golpeó una zona de turbulencia. La mandíbula de Sofía se tensó, así que esa iba a ser su historia. Que había sido arrojada del helicóptero debido a una falla mecánica o turbulencia, no empujada por su amoroso esposo que quería cobrar su póliza de seguro de vida. «¿Y el piloto?», preguntó. «¿Qué le pasó?». «Está en la UCI, pero estable. Logró hacer un aterrizaje forzoso en un campo a aproximadamente 1 kilómetro de donde caíste. Ha estado preguntando por ti. De hecho, no deja de decir que no entiende qué pasó. Que todo estaba funcionando bien en un momento y luego...». Patricia se detuvo, pareciendo darse cuenta de que tal vez estaba diciendo demasiado. «Bueno, seguro que los investigadores lo resolverán. Lo importante es que estás viva y recuperándote». Después de que Patricia se fue, Sofía se quedó mirando al techo, con la mente acelerada. El piloto estaba vivo, lo que significaba que había un testigo de lo que realmente había sucedido. Pero, ¿habría visto cómo Richard la empujaba? El helicóptero era pequeño y el piloto miraba hacia adelante. Tal vez no había visto nada. Tenía que ser cuidadosa. Si Richard sospechaba que ella sabía la verdad, podría intentar terminar lo que había empezado. Por ahora, interpretaría el papel de la esposa confundida y agradecida que había sobrevivido a un terrible accidente. Cuando Richard finalmente vino a visitarla esa noche, Sofía ya estaba preparada. Había practicado su expresión en el reflejo de la ventana, confundida, amorosa, levemente asustada. Había pensado en lo que diría, cómo actuaría. «Ay, Richard», dijo débilmente cuando él entró en la habitación. «Estaba tan asustada, pensé que iba a morir». El rostro de Richard era una máscara de preocupación, pero Sofía pudo ver algo más en sus ojos. Decepción, frustración. Él había esperado encontrarla muerta, y en cambio, estaba muy viva. «Gracias a Dios que estás bien», dijo, acercándose a su cama y tomando su mano buena. «Estaba tan preocupado. Cuando te vi caer del helicóptero, pensé que te había perdido para siempre». Su mano se sentía fría contra la suya,
y tuvo que luchar contra el impulso de apartarla. Esa era la misma mano que la había empujado hacia lo que debía haber sido su muerte. No recuerdo mucho, mintió. Solo caer. Y luego despertar aquí. La enfermera dijo que hubo algún tipo de problema mecánico con el helicóptero. Eso es lo que creen los investigadores, dijo Richard con naturalidad. El piloto sigue inconsciente. Así que no sabemos con certeza qué pasó, pero lo importante es que estás viva y vas a estar bien. Hablaron unos minutos más, con Richard interpretando a la perfección el papel del esposo devoto. Le contó cómo había estado fuera de sí por la preocupación, cómo apenas se había alejado del hospital desde que la ingresaron. Mencionó que ya se había puesto en contacto con la compañía de seguros por el accidente, solo para asegurarse de que todos sus gastos médicos estuvieran cubiertos. Después de que se fue, Sofía se quedó en la cama del hospital mirando el techo. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Tan pronto como le dieran el alta, tendría que desaparecer antes de que Richard se diera cuenta de que ella conocía la verdad sobre lo que él había hecho. Empezó a hacer planes. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. Su mejor amiga de la escuela de enfermería, Nicole, que ahora trabajaba como investigadora privada en Miami. Nicole siempre había sospechado de Richard. Le había advertido a Sofía que algo en él no le parecía del todo bien. Ella me ayudará. A la mañana siguiente, Sofía le pidió a Patricia un momento de privacidad. Necesito hacer una llamada, dijo, pero no quiero que mi esposo se entere. ¿Puedes ayudarme? Patricia la miró con preocupación. ¿Está todo bien, cariño? Te ves angustiada. Solo necesito llamar a una vieja amiga, dijo Sofía. Alguien que puede ayudarme a recordar algunas cosas del accidente. Todavía estoy muy confundida por lo que pasó. Patricia asintió y le trajo un teléfono. Cuando estuvo segura de que estaba sola, Sofía marcó el número de Nicole. Nicole, Sofía, necesito tu ayuda y necesito que confíes en mí. Ha pasado algo terrible y creo que mi esposo intentó matarme. Nicole llegó al hospital al día siguiente disfrazada de enfermera visitante de otro departamento. Era una mujer alta, de rasgos marcados y mentes aún más aguda, cualidades que la convertían en una excelente investigadora privada. He estado investigando desde que llamaste, dijo Nicole en voz baja, mientras fingía revisar los signos vitales de Sofía. Y, amiga, no te va a gustar lo que encontré. Le entregó una carpeta escondida dentro de un expediente médico. Richard contrató una póliza de seguro de vida de $2 millones a tu nombre hace 6 meses. Ha estado haciendo los pagos desde una cuenta separada de la que no sabías nada. El corazón de Sofía se hundió, aunque ya lo sospechaba. Ver la prueba en blanco y negro lo hacía real de una forma que dolía más que todas sus heridas físicas juntas. Hay más, continuó Nicole. Ha estado teniendo una aventura con su secretaria, Amanda Williams. Tengo fotos de ellos juntos en hoteles, restaurantes, incluso en tu casa cuando trabajabas turnos nocturnos en el hospital. Las fotos fueron como puñaladas en el corazón. Allí estaba Richard, el hombre al que había amado y en quien había confiado, besando a otra mujer en su cama. Amanda era más joven que Sofía, con largo cabello rubio y una figura esculpida por costosas membresías en el gimnasio. En las fotos, Richard se veía más feliz de lo que Sofía lo había visto en años. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sofía. Al menos 8 meses, tal vez más. Hablé con algunas personas de su oficina. La aventura es prácticamente un secreto a voces ahí. Todos lo saben, menos tú. Sofía sintió las lágrimas quemando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ya había llorado demasiado por Richard. Ahora era momento de actuar. Necesito que me ayudes a desaparecer, dijo. Quiero que Richard piense que morí a causa de mis heridas. Quiero que se sienta seguro, tranquilo en su nueva vida con Amanda. Y entonces, quiero destruirlo. Nicole sonrió con frialdad.
Esperaba que dijeras eso. Ya empecé a trabajar en ello. Tengo un contacto que puede ayudarnos a falsificar tu muerte. Alguien que trabaja en la oficina del médico forense. Podemos hacer que parezca que moriste por heridas internas, complicaciones derivadas de la caída. Durante los siguientes 2 días, trabajaron en los detalles. Nicole ayudaría a Sofía a escapar del hospital y desaparecer. Fingirían su muerte para que pareciera que había fallecido repentinamente por una hemorragia interna relacionada con sus heridas. Richard sería libre de cobrar el dinero del seguro y vivir su nueva vida con Amanda. Pero mientras él disfrutaba de su libertad recién adquirida, Sofía construiría su propia nueva vida y planearía su destrucción. «Quiero saberlo todo sobre él», le dijo Sofía a Nicole. «Su trabajo, sus finanzas, sus debilidades. Quiero saber más sobre Richard de lo que él sabe sobre sí mismo». Nicole asintió. «Ya estoy en eso. ¿Sabías que ha estado malversando dinero de su empresa? Pequeñas cantidades, pero constantes. Ha estado usando ese dinero para pagar sus citas con Amanda». Esto fue una sorpresa para Sofía. Richard siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, siempre dándole sermones sobre presupuestos y ahorro. Saber que había estado robándole a su empleador era otra traición más. «Su empresa es Hartwell Insurance, ¿verdad?», preguntó Sofía, «donde trabaja como ajustador senior de reclamaciones». «Así es. Es una empresa mediana, de propiedad familiar. El dueño, el señor Hartwell, está cerca de jubilarse. Se rumorea que planea vender la compañía en el próximo año o 2. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Sofía. «Averigua todo lo que puedas sobre Hartwell Insurance. Quiero conocer sus finanzas, su lista de clientes, sus vulnerabilidades. Si Richard cree que va a beneficiarse de mi muerte, está a punto de descubrir lo equivocado que está». La noche antes de su muerte simulada, Sofía yacía en la cama del hospital pensando en la vida que estaba dejando atrás. Había sido Sofía Martínez, una enfermera que había puesto los sueños de su esposo por delante de los suyos. Había trabajado turnos extra para ayudar a pagar su escuela de negocios. Había pospuesto su propia educación para apoyar su carrera. Pero esa mujer estaba muerta ahora, asesinada cuando Richard la empujó desde aquel helicóptero. La mujer que saldría de ese hospital sería alguien completamente diferente. Alguien con los recursos y la determinación para hacer que Richard pagara por lo que había hecho. Nicole regresó con los últimos detalles de su plan. «Todo está listo. Mañana por la mañana. Oficialmente morirás por complicaciones derivadas de tus heridas. El funeral será en 3 días. Richard ya empezó a organizarlo. Irá con ataúd cerrado, lo que nos facilita el trabajo. Y después de eso te convertirás en Elena Rodríguez, una viuda adinerada que hizo su fortuna con inversiones inmobiliarias. He estado construyendo tu nueva identidad durante meses. Cuentas bancarias, historial crediticio, incluso una historia de fondo sobre el imperio empresarial de tu difunto esposo. Tendrás suficiente dinero para hacer lo que quieras». «¿De dónde salió el dinero?». Nicole sonrió. «Digamos que a lo largo de los años he ayudado a muchas mujeres adineradas a escapar de situaciones terribles. Algunas de ellas estaban muy agradecidas y quisieron ayudar a otras mujeres en circunstancias similares. Piénsalo como un fondo para mujeres que buscan justicia». Sofía sintió una oleada de gratitud por su amiga. «No sé cómo agradecerte». «Solo prométeme que tendrás cuidado», dijo Nicole. «Richard es peligroso. Intentó matarte una vez y no dudará en volver a intentarlo si descubre que estás viva». «Tendré cuidado», prometió Sofía. «Pero no tendré miedo. No más». Esa noche, mientras se preparaba para su muerte simbólica, Sofía pensó en la mujer que había sido y en la que estaba a punto de convertirse. La antigua Sofía era confiada, amorosa, dispuesta a sacrificar sus propios sueños por el hombre que amaba. La nueva Sofía sería inteligente, calculadora y absolutamente implacable en su búsqueda de justicia.
Richard había cometido un error fatal al empujarla desde ese helicóptero. Había despertado algo en ella que ni siquiera sabía que existía, un deseo feroz de venganza que la consumiría hasta destruirlo por completo. Mañana, Sofía Martínez moriría, pero nacería Elena Rodríguez, y sería la peor pesadilla de Richard. La muerte simulada salió perfectamente. A las 6:40, Sofía Martínez fue oficialmente declarada muerta por hemorragias internas causadas por complicaciones del accidente en helicóptero. La doctora que firmó el certificado de defunción era uno de los contactos de Nicole, una mujer que tenía sus propias razones para ayudar a víctimas de violencia doméstica a escapar de sus agresores. Desde su escondite en el sótano del hospital, Sofía observó por una pequeña ventana mientras Richard llegaba para identificar el cuerpo. Interpretó su papel a la perfección, desplomándose con aparente dolor cuando le dijeron que su esposa había muerto durante la noche. Las lágrimas parecían reales. La devastación parecía genuina. Si Sofía no hubiera sabido la verdad, podría haber creído su actuación. Nicole lo había organizado todo. En pocas horas desde la muerte oficial, Sofía fue sacada del hospital escondida en un carrito de lavandería. Un coche la esperaba para llevarla a una casa segura al otro lado de la ciudad, donde se quedaría hasta después del funeral. El funeral se celebró 3 días después. Desde su posición en un coche estacionado al otro lado de la calle del cementerio, Sofía observó cómo Richard permanecía junto a su ataúd vacío, recibiendo el pésame de amigos y compañeros de trabajo. Llevaba un traje negro perfectamente entallado y había logrado parecer apropiadamente devastado. Pero Sofía notó algo más. Amanda estaba allí, de pie al fondo de la multitud. No estaba sentada con la familia ni recibiendo condolencias como novia de Richard. Intentaba pasar desapercibida, pero Sofía vio la forma en que lo observaba, cómo sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Después del servicio, Sofía siguió a Richard hasta la casa que habían compartido durante 5 años. A través de la ventana lo vio servirse una copa y sentarse en su sillón favorito. Durante exactamente 10 minutos, se quedó allí con la cabeza entre las manos, como un hombre destruido por el dolor. Luego llegó Amanda. Sofía observó con asco cómo la máscara de luto de Richard se desvanecía. Abrió la puerta con una sonrisa. Atrajo a Amanda entre sus brazos y la besó con pasión. Estaban celebrando. Su esposo estaba celebrando su muerte. «No puedo creer que haya funcionado», escuchó decir a Amanda mientras entraban a la sala. Estaba tan asustada de que algo saliera mal. «Te dije que todo estaría bien», respondió Richard. El piloto no vio nada. Y aunque lo hubiera hecho, ¿quién va a creer que empujé a mi propia esposa desde un helicóptero? Fue el accidente perfecto. «¿Cuándo recibimos el dinero?», preguntó Amanda. «Presenté la reclamación del seguro ayer. Dijeron que debería procesarse en 30 días, pero dadas las circunstancias, podría tardar un poco más. $2 millones, cariño. Vamos a ser ricos». Sofía sintió náuseas al escucharlos hablar de su muerte como si fuera una transacción comercial. Pero se obligó a seguir observando, a seguir escuchando. Necesitaba saber todo sobre sus planes. «¿Y ahora qué?», preguntó Amanda. «¿Esperamos un tiempo antes de empezar a salir públicamente?». «Esperaremos unos meses», dijo Richard, «que parezca que encontramos consuelo el uno en el otro durante el duelo. Después de todo, era su amiga». Amanda se echó a reír. «Nunca fui su amiga. No la soportaba. Era tan buena, tan perfecta. Siempre haciendo voluntariado en el hospital, siempre poniendo a los demás primero. Me enfermaba». «Bueno, ahora ya no está», dijo Richard. «Y pronto tendremos suficiente dinero para comenzar nuestra nueva vida juntos». Estaba pensando en mudarnos a algún lugar cálido, tal vez Florida o California. Empezar de cero. Sofía había escuchado suficiente.
Se alejó de la ventana y regresó a su coche, con la mente acelerada de planes. Richard y Amanda creían haber ganado, pero su victoria estaba a punto de convertirse en su perdición. Durante las semanas siguientes, Sofía se adaptó a su nueva identidad como Elena Rodríguez. Nicole había hecho un trabajo increíble creando su historia. Elena era una viuda de 32 años, cuyo esposo había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes, dejándole una considerable herencia proveniente del negocio de construcción que él dirigía. Se había mudado a la ciudad para empezar de nuevo y estaba buscando oportunidades de inversión. El apartamento que Nicole encontró para ella estaba en un vecindario exclusivo al otro lado de la ciudad, lo suficientemente cerca para vigilar a Richard, pero lo bastante lejos para evitar encuentros accidentales. Era un lugar hermoso con ventanas de piso a techo y muebles modernos que no se parecían en nada al acogedor hogar que había compartido con Richard. Sofía pasaba sus días aprendiendo todo lo que podía sobre la vida y el trabajo de Richard. Estudió la empresa Hartwell Insurance hasta conocer más sobre su funcionamiento que la mayoría de sus empleados. Investigó a los colegas de Richard, sus clientes, sus rutinas diarias. Incluso aprendió sobre sus pasatiempos e intereses, cosas a las que nunca había prestado atención durante su matrimonio. La transformación no era solo mental. Sofía siempre había sido hermosa, pero ahora se volvió impactante. Contrató a un entrenador personal para ayudarla a recuperar su fuerza tras el accidente. Compró un nuevo guardarropa de ropa cara y sofisticada. Se cortó y peinó el cabello de una manera que la hacía ver completamente diferente a la mujer con la que Richard se había casado. Lo más importante, estudió negocios. Siempre había sido inteligente, pero ahora canalizó esa inteligencia en aprender sobre inversiones, adquisiciones y estrategia corporativa. Leyó libros, tomó cursos en línea e incluso contrató a un asesor empresarial para comprender las complejidades de comprar y vender empresas. 6 semanas después de su muerte, Sofía estaba lista para comenzar su venganza. Había construido una nueva vida, creado una nueva identidad, y se había armado con el conocimiento y los recursos que necesitaría para destruir a Richard por completo. El plan era simple en concepto pero complejo en ejecución. Se acercaría a Hartwell Insurance como una potencial inversionista, alguien interesada en adquirir la empresa cuando el viejo señor Hartwell decidiera jubilarse. Ganaría la confianza de Richard, descubriría su malversación y luego usaría esa información para destruirlo personal y profesionalmente. Pero primero, quería verlo de nuevo. Quería mirarlo a los ojos y ver si quedaba alguna parte del hombre que había amado, algún rastro de culpa o remordimiento por lo que había hecho. Eligió un restaurante del centro donde Richard solía llevar a sus clientes a almorzar. Hizo una reserva para la misma hora en que sabía que él estaría allí, y esperó. Cuando Richard entró con un cliente potencial, Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Se veía bien, descansado, feliz, próspero. Las líneas de estrés que había tenido alrededor de los ojos durante su matrimonio habían desaparecido. Al parecer, matarla le había sentado bien. Lo observó durante todo el almuerzo, tomando nota de cómo reía, de cómo gesticulaba, de la seguridad en su voz. Ese no era un hombre atormentado por la culpa. Era un hombre que había conseguido exactamente lo que quería. Cuando Richard fue al baño, Sofía hizo su movimiento. Caminó cerca de su mesa y dejó caer deliberadamente su bolso junto a su silla. Cuando él regresó, ella estaba agachada, recogiendo sus pertenencias esparcidas. «Aquí, déjame ayudarte», dijo Richard, arrodillándose para ayudarla a recoger las cosas. Por un momento, estuvieron cara a cara, a menos de 60 centímetros de distancia. Sofía lo miró directamente a los ojos, buscando cualquier señal de reconocimiento. Pero Richard solo vio a una hermosa desconocida que necesitaba ayuda. «Muchas gracias», dijo ella, dejándolo ayudarla a levantarse. «A veces soy tan torpe». «No hay problema», respondió Richard con una sonrisa.
Las mujeres hermosas nunca deberían tener que recoger sus propios bolsos. Era una frase que le había dicho a ella cuando se conocieron, y volver a oírla le revolvió el estómago. Pero sonrió, interpretando el papel de la desconocida encantada. «Soy Elena Rodríguez», dijo extendiendo la mano. «Richard Martínez», respondió él, estrechándosela. «Encantado de conocerte, Elena». Y con ese simple intercambio, comenzó la venganza de Sofía. Elena Rodríguez vivía en un mundo que Sofía Martínez nunca había conocido. Tenía un penthouse con vista al perfil urbano de la ciudad. Conducía un Mercedes-Benz y usaba ropa de diseñador que costaba más de lo que Sofía ganaba en un mes. Pero la diferencia más importante era el poder. El poder que venía del dinero y de ser subestimada. Nicole había hecho un trabajo excepcional creando los antecedentes de Elena. Era una exitosa inversora inmobiliaria que había construido una cartera de propiedades en 3 estados. Su esposo, Miguel Rodríguez, había sido un exitoso contratista de construcción que murió en un accidente automovilístico, dejándole una herencia sustancial y un gran interés por los negocios. La clave de una buena historia de portada es mantenerla simple, le había explicado Nicole. No te pongas demasiado creativa con los detalles. Cuanto menos tengas que recordar, menos posibilidades hay de cometer errores. Las primeras semanas de Elena en su nueva vida las dedicó a aprender a ser rica. Contrató a un asesor financiero para que la ayudara a manejar sus inversiones. Se unió a un gimnasio exclusivo, donde podía hacer contactos con otros profesionales exitosos, e incluso tomó clases de cata de vinos y apreciación del arte. Necesitaba poder moverse con naturalidad en los círculos donde se encontraría con Richard. Lo más difícil fue aprender a ser implacable. Sofía siempre había sido complaciente, alguien que anteponía las necesidades de los demás a las propias. Elena debía ser distinta, calculadora, estratégica, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Su primera prueba llegó cuando decidió acercarse a la empresa Hartwell Insurance. Había averiguado que efectivamente estaban buscando un inversor, alguien que pudiera ayudarlos a expandirse y eventualmente hacerse cargo de la compañía cuando el señor Hartwell se jubilara. Era la oportunidad perfecta para acercarse a Richard. Pasó 2 semanas preparándose para su reunión inicial con el señor Hartwell. Estudió la industria de los seguros, investigó sobre la competencia de la empresa y desarrolló un plan de negocios integral sobre cómo podía ayudarlos a crecer. Cuando entró en las oficinas de Hartwell, estaba lista. «Señora Rodríguez», dijo el señor Hartwell, levantándose de su escritorio para estrecharle la mano. «Gracias por venir. He oído cosas muy interesantes sobre su portafolio de inversiones». Elena sonrió con confianza. «Siempre estoy buscando oportunidades para colaborar con empresas consolidadas, que tengan buen liderazgo y potencial de crecimiento. Por lo que he investigado, Hartwell Insurance encaja perfectamente en esa descripción». La reunión fue mejor de lo que había esperado. El señor Hartwell quedó impresionado con su agudeza empresarial y su disposición a invertir un capital significativo en la compañía. Hablaron sobre la posibilidad de que ella comprara una participación en el negocio, con la opción de adquirir la empresa completa cuando él decidiera retirarse. «Me gustaría que conociera a algunos de nuestros empleados clave», dijo el señor Hartwell, «para que se haga una idea del equipo con el que trabajaría. Tenemos gente excelente aquí, incluido nuestro ajustador senior de reclamaciones, Richard Martínez. Lleva 7 años con nosotros y realmente conoce el negocio». Elena sintió que el pulso se le aceleraba, pero mantuvo su expresión neutra. «Estaré encantada de conocer a su equipo. Comprender los recursos humanos es crucial para cualquier inversión exitosa». Programaron una visita para la semana siguiente. Elena pasaría todo el día allí, reuniéndose con los jefes de departamento y obteniendo una visión completa de las operaciones de la empresa. Richard sería uno de los que conocería, aunque él no sabría que ella asistiría. La noche antes de la reunión, Elena se paró frente al espejo del baño,
aplicándose maquillaje con manos firmes. Había ensayado ese momento decenas de veces, pero ahora que estaba cerca, sentía una mezcla de emoción y miedo. Mañana volvería a ver a Richard, y esta vez sería ella quien tendría el control. Eligió su atuendo con cuidado. Un traje azul marino elegante pero discreto, con una blusa de seda y unos pendientes de perlas. Quería parecer exitosa y sofisticada, pero no tan llamativa como para ser recordada por las razones equivocadas. El día de la reunión, Elena llegó a las oficinas de Hartwell Insurance a las 9:15 en punto. El señor Hartwell la recibió personalmente y comenzó a presentarle a su personal. Conoció al gerente de contabilidad, al supervisor de servicio al cliente y al director de TI. Cada presentación fue profesional y breve, pero Elena prestó atención a cada detalle, almacenando información que podría resultarle útil más adelante. Y este es nuestro ajustador senior de reclamaciones, Richard Martínez, dijo el señor Hartwell al entrar en la oficina de Richard. Richard, me gustaría que conocieras a Elena Rodríguez. Está considerando invertir en nuestra empresa. Richard levantó la vista de su escritorio, y por un momento, Elena vio algo parpadear en sus ojos. Un destello de reconocimiento que rápidamente fue reemplazado por confusión. Se levantó y le tendió la mano, con su sonrisa profesional perfectamente colocada. Señora Rodríguez, es un placer conocerla, dijo. Creo que ya nos conocimos antes, en el restaurante romano hace unas semanas. Usted dejó caer su bolso. Elena sonrió y le estrechó la mano, notando lo suaves que eran sus palmas. Richard siempre había estado orgulloso de sus manos suaves, diciendo que demostraban que era un profesional, no un obrero. Sí, lo recuerdo. Gracias de nuevo por su ayuda aquel día. Es curioso lo pequeño que puede ser el mundo. En efecto, respondió Richard. Por favor, tome asiento. El señor Hartwell me comentó que está interesada en invertir en nuestra empresa. Es una noticia emocionante. Durante la siguiente hora, Elena escuchó mientras Richard explicaba el proceso de ajuste de reclamaciones, el índice de éxito de la compañía en la gestión de casos y su rol al frente del departamento. Era articulado y conocía bien su trabajo, y Elena comprendía por qué el señor Hartwell lo valoraba tanto. Pero también notó cosas que el señor Hartwell probablemente no veía, como la forma en que los ojos de Richard se demoraban en su figura, el tono ligeramente coqueto que usaba cuando pensaba que su jefe no estaba escuchando. Pero lo más importante fue lo que notó en su pantalla. Cuando Richard se había levantado para saludarla, Elena alcanzó a ver brevemente lo que tenía abierto. Una hoja de cálculo que no parecía corresponder a asuntos oficiales de la empresa. Los números y fechas sugerían que podría estar relacionada con su esquema de malversación. Richard ha sido fundamental para optimizar nuestro proceso de reclamaciones, dijo el señor Hartwell. Nos ha ahorrado miles de dólares en fraudes a lo largo de los años. Eso es impresionante, dijo Elena, mirando directamente a Richard. Me imagino que se necesita una clase especial de persona para detectar el fraude. Debe tener buen ojo para quienes no son lo que parecen. La sonrisa de Richard titubeó ligeramente. Bueno, uno aprende a detectar las señales. Las personas que intentan engañarte casi siempre se delatan con el tiempo. «Qué es cierto», respondió Elena. «He descubierto que los peores fraudes suelen ser aquellos que parecen más confiables a simple vista». La reunión continuó unos minutos más, pero Elena notó que Richard comenzaba a sentirse incómodo. No dejaba de mirarla, como si tratara de averiguar por qué le resultaba familiar. Decidió que era momento de irse, antes de que empezara a hacer demasiadas preguntas. «Muchas gracias por su tiempo, señor Martínez», dijo, poniéndose de pie. «Espero con interés trabajar con usted en el futuro». «El placer ha sido mío», respondió Richard, también levantándose. «Espero que la veamos más seguido por aquí». «Oh, sí, estoy segura de que sí», dijo Elena con una sonrisa que no le alcanzó los ojos.
Estoy muy interesada en conocer esta empresa a fondo, todos sus aspectos. Al salir de la oficina de Richard, Elena sintió una oleada de satisfacción. La primera fase de su plan estaba completa. Se había insertado con éxito en la vida profesional de Richard y él no tenía idea de quién era en realidad. Ahora podía comenzar el verdadero trabajo. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en una presencia habitual en Hartwell Insurance. Ganaría la confianza de Richard, descubriría los detalles de su esquema de malversación y se posicionaría para destruir todo lo que él había construido sobre la base de su supuesta muerte. Richard Martínez no tenía idea de que su víctima había regresado, y venía por todo lo que él más valoraba. La inversión de Elena en Hartwell Insurance fue aprobada en menos de 2 semanas. Adquirió un 30% de participación en la compañía, convirtiéndose en la segunda mayor accionista, solo detrás del propio señor Hartwell. El acuerdo le otorgaba una oficina dentro del edificio y una razón legítima para estar allí todos los días, observando a Richard y recopilando información. Su oficina estaba estratégicamente ubicada al fondo del pasillo de la de Richard, dándole una vista perfecta de sus idas y venidas. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, consolidando su imagen como una inversora dedicada, involucrada personalmente en sus negocios. Me gusta entender cada aspecto de mis inversiones, le explicó al señor Hartwell cuando éste comentó sobre sus largas horas en la oficina. Como dicen, el diablo está en los detalles. Richard parecía al mismo tiempo intrigado e incómodo con su presencia. Lo sorprendía mirándola durante las reuniones, y con frecuencia encontraba excusas para pasar por su oficina. Elena podía ver que se sentía atraído por ella, pero también percibía algo más, una inquietud persistente que él no lograba sacudirse. «¿Nos hemos visto antes?», le preguntó una tarde apoyado en el marco de la puerta con una taza de café en la mano. «Me refiero a antes del día en el restaurante. Me resultas muy familiar». Elena alzó la vista de su computadora, con una expresión cuidadosamente neutral. «No lo creo. Debo tener una de esas caras. A menudo la gente piensa que me conoce». «Tal vez», dijo Richard, aunque no parecía convencido. «¿De dónde eres originalmente?» «De Chicago». Mintió sin esfuerzo. «Viví allí hasta que murió mi esposo. Luego me mudé aquí para empezar de nuevo». «Lamento tu pérdida», dijo Richard, aunque su expresión revelaba más interés por su disponibilidad que por su dolor. «¿Hace cuánto tiempo lo perdiste?» 2 años, respondió Elena. «Cáncer». Fue una batalla larga. La expresión de Richard se suavizó ligeramente, y Elena pudo ver cómo calculaba si había pasado suficiente tiempo como para que ella estuviera lista para una nueva relación. Tuvo que resistirse a la tentación de reír ante su transparencia. «Debe haber sido difícil», dijo él, «pero parece que ahora te va bastante bien». «He aprendido a enfocarme en construir algo positivo a partir del dolor», dijo Elena. «A veces, las peores experiencias de la vida conducen a las mejores oportunidades». En las semanas siguientes, Elena comenzó a implementar la segunda fase de su plan. Utilizó su posición en la empresa para acceder a los registros financieros, expedientes de empleados y datos operativos. Lo que encontró fue incluso peor de lo que había anticipado. La malversación de Richard no se limitaba a pequeñas cantidades del fondo de caja chica. Había estado robando sistemáticamente a la empresa durante más de 2 años, manipulando los registros de reclamaciones y quedándose con dinero de indemnizaciones que debía haberse entregado a los clientes. El monto total se acercaba a los $200,000. Pero Elena también descubrió algo más. Richard no era el único involucrado. Amanda, que trabajaba como su secretaria, lo había estado ayudando a falsificar documentos y encubrir las irregularidades. Llevaban robando a la empresa mientras planeaban asesinar a Elena para cobrar su seguro de vida. Elena hizo copias de todas las pruebas y las almacenó en un lugar seguro. Aún no estaba lista para exponer a Richard. Primero,
quería destruir su vida personal de la misma manera en que él había intentado destruir la suya. Comenzó por aprender todo lo que pudo sobre su relación con Amanda. A través de una observación cuidadosa y preguntas estratégicas a otros empleados, descubrió que el romance había comenzado casi un año antes de su muerte. Richard le había estado prometiendo a Amanda que dejaría a su esposa, pero se mostraba reacio a renunciar a la seguridad financiera que le ofrecía el matrimonio. Elena también descubrió que Amanda no era la secretaria dulce e inocente que fingía ser. Amanda era ambiciosa y manipuladora, y había estado presionando a Richard para que se deshiciera de su esposa, de modo que pudieran estar juntos abiertamente. En muchos sentidos, Amanda había sido la fuerza impulsora detrás del plan de asesinato. Ese conocimiento le dio a Elena una idea para la siguiente fase de su venganza: separarlos. Haría que Richard y Amanda se volvieran el uno contra el otro. Cuando las personas estaban desesperadas y asustadas, cometían errores. Y Elena quería que Richard cometiera tantos errores como fuera posible. Comenzó enviando anónimamente a Amanda fotografías de Richard almorzando con otras mujeres, asociadas de negocios, clientas, cualquier mujer que pudiera interpretarse erróneamente como un interés romántico. Las fotos eran inocentes, pero Elena se aseguró de que parecieran sospechosas, recortando el contexto y enfocándose en momentos de risas o toques casuales. En menos de una semana, Amanda confrontó a Richard por su supuesta infidelidad. Elena observó desde su oficina cómo Amanda irrumpía en la de Richard con la voz elevada por la furia. «¿Quién es ella?», exigió Amanda. «No me mientas, Richard. Tengo fotos». «¿De qué estás hablando?», respondió Richard. Pero Elena podía ver la confusión y frustración en su rostro. «¿Qué fotos?». «Las tuyas con esa morena en Luigi's el martes pasado, y la rubia en la cafetería el jueves. ¿Cuántas mujeres estás viendo?». Elena tuvo que morderse el labio para no sonreír. La morena era una ajustadora de otra compañía, y la rubia una clienta que hablaba sobre la póliza de seguro de vida de su esposo. Pero los celos de Amanda la llevaban a ver amenazas donde no las había. La pelea continuó durante varios minutos, con Amanda acusando a Richard de haberla usado para deshacerse de su esposa y luego planear desecharla a ella también. Richard trataba de explicar que las mujeres en las fotos eran colegas, pero Amanda estaba demasiado enfurecida para escuchar. «Renuncié a todo por ti», gritó Amanda. «Te ayudé a matar a tu esposa y así me lo pagas». La sangre de Elena se heló. Aunque ya sabía que Amanda estaba involucrada, oírla admitirlo con tanta naturalidad fue impactante. Pero se obligó a seguir escuchando, a seguir recopilando pruebas. «Baja la voz», le susurró Richard. «¿Quieres que todos te escuchen?». «Ya no me importa», disparó Amanda. «Tal vez debería contarle a todo el mundo lo que realmente le pasó a tu preciosa esposa. Tal vez les interese saber que no se cayó de ese helicóptero por accidente». Eso era exactamente lo que Elena había esperado. Activó la aplicación de grabación en su teléfono, capturando cada palabra de la discusión. Richard y Amanda estaban tan centrados el uno en el otro que no notaron que su conversación estaba siendo escuchada. «Estás paranoica», dijo Richard. «Esas fotos no significan nada. Alguien está intentando meterse entre nosotros». «¿Alguien como quién?», exigió Amanda. «¿Quién querría separarnos?». Elena sonrió para sí misma. Amanda estaba haciendo la pregunta correcta, pero jamás imaginaría la respuesta. La esposa muerta a la que Amanda había ayudado a asesinar estaba viva y en perfectas condiciones. Y estaba destruyendo su relación desde adentro, de manera sistemática. La pelea terminó con Amanda saliendo furiosa de la oficina, pero Elena podía ver que el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, era casi imposible de reparar. Richard y Amanda nunca volverían a sentirse seguros en su relación, y esa inseguridad los haría vulnerables a la manipulación. Durante los días siguientes, Elena continuó su campaña de guerra psicológica. Envió más fotos anónimas. Hizo llamadas secretas a Amanda, insinuando que Richard planeaba dejarla.
e incluso mandó flores a la oficina de Richard con una tarjeta firmada: Con amor, M. Una inicial sin sentido que Amanda pasó horas tratando de descifrar. El estrés comenzaba a notarse en ambos. Richard se veía cansado y distraído en el trabajo, y Amanda se volvía cada vez más paranoica y agresiva. Sospechaban el uno del otro, de sus compañeros de trabajo, y de cualquier mujer que tuviera contacto con Richard. Elena empezó a disfrutar el caos que estaba creando. Durante meses había sido la víctima, la mujer traicionada y herida. Ahora era ella quien tenía el control, quien movía los hilos y observaba cómo sus enemigos se destruían entre ellos. Pero aún no había terminado. La destrucción de la relación entre Richard y Amanda era solo el comienzo. Lo siguiente sería acabar con la reputación profesional de Richard y con su seguridad financiera. Cuando terminara con él, no le quedaría nada, ni amor, ni dinero, ni carrera, ni futuro. Richard Martínez había intentado matarla por dinero, pero Elena Rodríguez iba a matarlo lentamente, pedazo a pedazo, hasta que no quedara nada del hombre que la había empujado desde ese helicóptero. El plan de Elena para destruir la vida profesional de Richard requería paciencia y precisión. Había pasado semanas estudiando las operaciones de la empresa, aprendiendo los nombres de todos los clientes, cada procedimiento, cada debilidad del sistema. Ahora estaba lista para usar ese conocimiento en su contra. El primer paso fue posicionarse como aliada de Richard. Comenzó a agendar reuniones periódicas con él, supuestamente para aprender más sobre el departamento de reclamaciones y su impacto en su portafolio de inversión. Durante esas reuniones, era encantadora y atenta. Hacía preguntas inteligentes y mostraba un interés genuino en su trabajo. «¿Realmente conoces este negocio?», le dijo en una de esas sesiones. «Estoy impresionada con la manera en que has optimizado el proceso de reclamaciones. Está claro por qué el señor Hartwell te valora tanto». Richard se derritió con sus elogios, su ego reaccionando exactamente como Elena había previsto. «He trabajado muy duro para construir este departamento», dijo él. «Cuando llegué aquí, el proceso de reclamaciones era un desastre. He ahorrado cientos de miles de dólares a esta empresa». «Puedo verlo», respondió Elena. «De hecho, he estado pensando en expandir el departamento de reclamaciones una vez que aumente mi participación en la empresa», dijo Elena. «Alguien con tu experiencia sería invaluable en esa expansión». La sugerencia de que Elena pudiera incrementar su inversión y que Richard se beneficiaría de ello era exactamente lo que ella había estado esperando. Los ojos de Richard se iluminaron con codicia y ambición. «Estaría muy interesado en hablar sobre eso», respondió. «Tengo muchas ideas sobre cómo podríamos hacer crecer el negocio». Durante las semanas siguientes, Elena cultivó la confianza de Richard, compartiendo con él sus supuestos planes de negocio. Hablaba de expandirse a nuevos mercados, contratar más personal y aumentar los ingresos de la empresa. Richard veía signos de dólar por todas partes y la posibilidad de un ascenso, tal vez incluso una sociedad. Mientras tanto, Elena continuaba su campaña contra Amanda. Intensificó su guerra psicológica enviando regalos costosos a la oficina de Richard. Flores, chocolates, incluso una botella de champán con una nota que decía: «Deseando que llegue nuestro futuro juntos». Amanda interceptó la mayoría de estas entregas, y cada una la hacía más desconfiada y furiosa. La tensión entre Richard y Amanda empezaba a afectar su desempeño laboral. Discutían con más frecuencia y los demás empleados ya comenzaban a notarlo. Elena se aseguraba de documentar cada incidente, cada voz alzada, cada mirada sospechosa. También empezó a sabotear sutilmente el trabajo de Richard. Usando su acceso a los registros de la empresa, hizo pequeños cambios en sus archivos. Nada lo suficientemente obvio como para ser notado de inmediato, pero sí lo bastante como para crear problemas más adelante. Alteró fechas en los reportes de reclamaciones, cambió montos por pequeñas cantidades y hasta eliminó algunas comunicaciones entre Richard y los clientes.
El sabotaje estaba cuidadosamente planeado para parecer errores accidentales, no actos deliberados. Elena sabía que si el desempeño de Richard empeoraba de repente, levantaría sospechas. Pero si su rendimiento declinaba gradualmente, parecería que simplemente estaba volviéndose descuidado e incompetente. La estrategia funcionó perfectamente. En menos de un mes, Richard ya estaba lidiando con clientes cada vez más frustrados, que afirmaban que sus casos no estaban siendo manejados adecuadamente. Los montos de los acuerdos eran incorrectos, faltaba papeleo y la comunicación era deficiente. «No entiendo qué está pasando», se quejaba Richard a Elena durante una de sus reuniones. «He hecho este trabajo por 7 años y de pronto estoy cometiendo errores que nunca antes cometí». «Todos pasamos por momentos difíciles», respondió Elena con simpatía. «Has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez necesites unas vacaciones». «Tal vez», dijo Richard, pero se notaba preocupado. «No puedo darme el lujo de fallar ahora, especialmente con la empresa pensando en expandirse. El señor Hartwell cuenta conmigo». Elena asintió con comprensión, mientras sabía perfectamente que ella era la causa de todos sus problemas. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Tengo experiencia en gestión de operaciones. Tal vez podría revisar algunos de tus procedimientos, ver si hay algo que se pueda mejorar». Richard, ya desesperado, aceptó su oferta. Durante la semana siguiente, Elena pasó tiempo en la oficina de Richard, supuestamente ayudándolo a organizar su flujo de trabajo. En realidad, estaba recopilando más pruebas sobre su malversación y aprendiendo todos los detalles de su rutina diaria. También comenzó a plantar semillas de dudas sobre Amanda. «He notado que tu secretaria parece distraída últimamente», mencionó casualmente. «¿Está todo bien con ella?» «Amanda ha estado teniendo algunos problemas personales», respondió Richard a la defensiva. «Está estresada por su futuro en la empresa». «Es comprensible», replicó Elena. «Debe ser difícil para ella trabajar tan cerca de ti. Me imagino que algunas personas podrían malinterpretar su relación». El rostro de Richard palideció. «¿Qué quieres decir?» «Nada en específico», dijo Elena rápidamente. «Es solo que las relaciones en la oficina pueden ser complicadas. Ya sabes, la gente habla. Estoy segura de que no es nada de qué preocuparse». Pero Elena podía ver que Richard estaba muy preocupado. La sugerencia de que otras personas pudieran estar hablando de su relación con Amanda era exactamente el tipo de paranoia que ella quería sembrar en su mente. Esa misma noche, Elena observó desde su coche cómo Richard salía de la oficina. En lugar de ir a casa, condujo hasta un bar al otro lado de la ciudad, el mismo bar donde solía encontrarse en secreto con Amanda. Elena lo siguió a distancia, estacionándose donde podía observar sin ser vista. Richard se sentó solo en la barra durante más de 1 hora, bebiendo y revisando su teléfono una y otra vez. Amanda nunca apareció, pero Elena podía ver claramente que él la estaba esperando. La relación se deterioraba exactamente como ella lo había planeado. Al día siguiente, Elena puso en marcha la fase final de su plan de infiltración. Programó una reunión con el señor Hartwell, supuestamente para hablar sobre aumentar su inversión en la empresa. «He estado revisando las operaciones», le dijo, «y estoy impresionada con la mayoría de lo que he visto. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones sobre el departamento de reclamaciones». El señor Hartwell la miró sorprendido. «¿Preocupaciones? Richard ha sido uno de nuestros empleados más confiables». «Estoy segura de que lo ha sido», dijo Elena con cuidado. «Pero he notado algunas irregularidades en su trabajo reciente. Documentación faltante, montos incorrectos en acuerdos, problemas de comunicación con clientes. Me pregunto si podría estar abrumado con la carga de trabajo actual». Elena le entregó al señor Hartwell un informe detallado de los problemas, muchos de los cuales ella misma había creado. Presentó la información con profesionalismo, expresando preocupación por el bienestar de Richard en lugar de hacer acusaciones directas.
No estoy sugiriendo que Richard sea incompetente, concluyó. Creo que es un buen empleado que podría beneficiarse de apoyo adicional o capacitación. Pero si voy a aumentar mi inversión, necesito tener la confianza de que todos los departamentos están funcionando sin problemas. El señor Hardwell le agradeció el informe y prometió investigar la situación. Elena sabía que, una vez que él comenzara a indagar, encontraría las pruebas que ella había dejado colocadas. La reputación profesional que Richard había construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse. Al salir de la oficina del señor Hardwell, Elena sintió una oleada de satisfacción. Había infiltrado con éxito la vida profesional de Richard, destruido su relación personal y se había posicionado para derribar todo su mundo. El hombre que intentó matarla por dinero estaba a punto de perder todo lo que alguna vez valoró. Pero Elena aún no había terminado. Tenía una sorpresa más reservada para Richard, una que completaría su venganza de la forma más satisfactoria posible. La investigación sobre el desempeño laboral de Richard comenzó de inmediato. El señor Hardwell, motivado por las preocupaciones de Elena y su propio deseo de proteger la empresa, lanzó una revisión completa del departamento de reclamaciones. Lo que encontró fue incluso peor de lo que Elena le había hecho creer. Las pruebas de la malversación de Richard eran abrumadoras, una vez que alguien empezaba a buscarlas. Los montos de liquidación alterados, la documentación faltante, los pagos no autorizados. Todo apuntaba a un robo sistemático durante años. La sabotaje de Elena simplemente había hecho más visibles los crímenes ya existentes. «No puedo creer que no me diera cuenta», le dijo el señor Hardwell a Elena durante una reunión privada. «Richard ha estado robándonos durante años. El total se acerca a los $200,000. Elena mantuvo una expresión de sorpresa y preocupación. «Lo lamento mucho. Sé cuánto confiaba en él». «Era como un hijo para mí», respondió Hardwell, con la voz cargada de decepción. «Le di oportunidades, lo ascendí, confié en él, y así me lo paga». La confrontación con Richard ocurrió a la mañana siguiente. Elena se aseguró de estar en su oficina cuando seguridad lo escoltó a la oficina del señor Hardwell. Lo observó por la ventana mientras pasaba, con el rostro pálido y confuso. La reunión duró 2 horas. Elena alcanzó a oír voces alzadas, negativas. Y finalmente, silencio. Cuando Richard salió, parecía un hombre destruido. Su rostro estaba ceniciento, sus hombros caídos, y sus manos temblaban. Elena salió de su oficina justo cuando él pasaba. «Richard, ¿estás bien?» Él la miró con ojos llenos de desesperación y miedo. «Dicen que robé dinero. Tienen pruebas. Pero te juro que no. O sea, solo tomé pequeñas cantidades y pensaba devolverlo». La confesión parcial era exactamente lo que Elena había estado esperando. Richard estaba tan asustado que admitía delitos sin darse cuenta. «Dios mío», dijo Elena con la voz cargada de falsa simpatía. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Richard. «Me dieron hasta mañana para renunciar o llamarán a la policía. Mi carrera se acabó. Todo por lo que trabajé desapareció». Elena lo observó mientras recogía sus pertenencias personales de la oficina. 7 años de trabajo reducidos a una caja de cartón. No sintió lástima, solo satisfacción. La justicia finalmente se estaba cumpliendo. Pero la destrucción profesional de Richard era solo el comienzo. Elena se había asegurado de que su vida personal se desmoronara al mismo tiempo. Amanda había estado observando la caída de Richard con creciente alarma. Sabía que si él caía, podría arrastrarla con él. Había ayudado a robar a la empresa, y si Richard decidía confesarlo todo, ella también enfrentaría cargos criminales. Elena contaba con ese instinto de autopreservación de Amanda. Había plantado pruebas que sugerían que Richard planeaba culparla de todo, haciéndola el chivo expiatorio de sus crímenes. Envió pistas anónimas
a la directiva de la empresa sobre la participación de Amanda en la malversación, junto con documentos falsificados que hacían parecer que Amanda era la mente maestra detrás del fraude. Cuando Amanda se dio cuenta de que estaba siendo traicionada, hizo exactamente lo que Elena había esperado. «Yo no voy a caer por esto», dijo Amanda. «Tú fuiste quien ideó el plan para robarle a la empresa», exclamó Amanda durante su confrontación final con Richard. Elena se había colocado estratégicamente para escuchar toda la conversación y grabó cada palabra. «Tú dijiste que necesitábamos dinero para empezar nuestra nueva vida juntos», continuó Amanda. «Y tú fuiste quien mató a tu esposa por el dinero del seguro». «Baja la voz», le susurró Richard con furia. «¿Quieres que todos se enteren?» Ya no me importa», disparó Amanda. «Me usaste, Richard. Me hiciste ayudarte a robar. Me hiciste ayudarte a cometer un asesinato y ahora estás tratando de culparme de todo. Pues no voy a dejar que eso pase». Elena apenas podía creer lo que estaba oyendo. Amanda estaba confesando su participación en el plan de asesinato, y lo hacía justo donde Elena podía grabarlo todo. «Si intentas culparme por el fraude», siguió Amanda, «voy a contarle a todo el mundo lo que realmente le pasó a tu esposa. Les contaré cómo planeaste su muerte, cómo aflojaste el arnés de seguridad, cómo la empujaste desde ese helicóptero. Les contaré todo». El rostro de Richard se volvió blanco como el papel. «No te atreverías. Pruébame», lo desafió Amanda. «Ya no tengo nada que perder. Arruinaste mi vida, mi carrera, mi futuro. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que tú también te hundas conmigo». La grabación que Elena había capturado era perfecta. Contenía confesiones tanto del fraude como del asesinato, dichas por las dos personas que habían cometido los crímenes. Era exactamente la prueba que necesitaba para asegurar que Richard enfrentara justicia por lo que le había hecho. Pero Elena aún no estaba lista para entregarla a la policía. Quería saborear cada momento de la caída de Richard. Quería verlo perderlo todo: su trabajo, su dinero, su libertad y su futuro. Durante los días siguientes, Elena observó cómo el mundo de Richard se desmoronaba por completo. Fue despedido de su trabajo y puesto en una lista negra dentro del sector de seguros. La compañía rechazó el pago del seguro de vida de Sofía, citando circunstancias sospechosas y una investigación en curso. Sus ahorros fueron congelados debido a la investigación criminal, y no podía conseguir otro empleo. Amanda, mientras tanto, había desaparecido. Vació su apartamento y dejó la ciudad, probablemente esperando evitar cargos penales. Pero Elena se aseguró de que la policía eventualmente la encontrara. Había proporcionado pistas anónimas sobre su paradero y su implicación tanto en el fraude como en el intento de asesinato. Richard estaba solo, arruinado y desesperado. Había perdido todo lo que ganó al matar a su esposa y ahora enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Elena lo había destruido con éxito, pero todavía tenía una última sorpresa preparada. Quería que Richard supiera quién había sido la responsable de su caída. Quería que supiera que su víctima sí había sobrevivido, que había regresado para destruirlo, y que cada momento de sufrimiento era justicia por lo que le había hecho. La confrontación final se acercaba, y Elena estaba lista para revelarse como la arquitecta de la destrucción de Richard. El hombre que había intentado matarla estaba a punto de aprender que hay personas mucho más difíciles de matar de lo que parecen. Elena eligió cuidadosamente el momento de su revelación. Esperó hasta que Richard estuviera en su punto más bajo, sin trabajo, sin dinero y enfrentando cargos criminales. Quería que estuviera completamente impotente al descubrir la verdad sobre quién había orquestado su ruina. La confrontación ocurrió en el apartamento de Richard, el mismo lugar donde él había celebrado la supuesta muerte de Elena junto a Amanda meses antes. Elena había conseguido una copia de la llave gracias a sus contactos investigadores privados,
y se dejó entrar mientras Richard estaba fuera desesperadamente buscando trabajo. Se sentó en su sala, en la misma silla desde la que lo había visto besar a Amanda la noche de su funeral. La ironía no pasaba desapercibida. Cuando Richard regresó a casa, llevaba una pila de cartas de rechazo de potenciales empleadores. Su rostro estaba demacrado, la ropa arrugada, y parecía no haber dormido en días. El hombre confiado y exitoso que la había empujado desde el helicóptero ya no existía. Solo quedaba una cáscara rota. «Hola, Richard», dijo Elena con calma. Richard dio un salto, dejando caer las cartas que traía en la mano. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?» «Siéntate», ordenó Elena, con una voz fría y firme. «Tenemos mucho de qué hablar. Voy a llamar a la policía», dijo Richard, alcanzando su teléfono. «Adelante», respondió Elena. «Estoy segura de que estarían muy interesados en escuchar la grabación que tengo de ti y Amanda hablando sobre cómo asesinaste a tu esposa». La mano de Richard se quedó congelada. «¿De qué estás hablando?». Elena presionó play en su teléfono, y la habitación se llenó con la voz de Richard. «Tú fuiste quien mató a tu esposa por el dinero del seguro. ¿Cómo planeaste su muerte? ¿Cómo aflojaste el arnés de seguridad? ¿Cómo la empujaste desde ese helicóptero?». El color desapareció del rostro de Richard. «¿De dónde sacaste eso?». «Yo estaba ahí cuando tú y Amanda tuvieron su pequeña discusión», dijo Elena. «He estado presente en todo, Richard. Observándote, documentando tus crímenes, destruyendo tu vida, pedazo por pedazo». «¿Quién eres tú?», preguntó Richard, aunque Elena ya podía ver que el reconocimiento comenzaba a surgir en su rostro. Elena se puso de pie lentamente y se acercó a él. «Mírame, Richard, mírame bien. ¿No reconoces a tu propia esposa?». Las piernas de Richard fallaron y se dejó caer en una silla. «Eso es imposible. Sofía está muerta. Murió en el hospital. Fui a su funeral. Fuiste a un ataúd vacío», dijo Elena. «He estado viva todo este tiempo, planeando tu destrucción. Cada problema que tuviste, cada error que cometiste, cada relación que perdiste, fui yo. Todo. Pero ¿cómo? El helicóptero. Tú caíste». «Sobreviví», respondió Elena simplemente. «El árbol amortiguó mi caída. Estaba herida, pero viví. Y mientras me recuperaba, me di cuenta de algo importante. Ya no quería ser Sofía Martínez. Ella era débil, confiada, ingenua. Creía en el amor, en el matrimonio, en los finales felices. Esa mujer está muerta. Richard, tú la mataste cuando la empujaste desde ese helicóptero». Richard hiperventilaba, el rostro pálido y sudoroso. «Esto no puede estar pasando. Tú deberías estar muerta». «Lo estoy», dijo Elena. «Sofía Martínez está muerta. Ahora soy Elena Rodríguez, y soy una mujer muy rica y muy poderosa. Lo suficientemente poderosa como para destruirte por completo». Sacó una carpeta y la dejó caer sobre la mesa de centro. «Esto contiene todas las pruebas de tu malversación, tu aventura con Amanda y tu plan para asesinarme. También incluye la grabación de tu confesión. Podría entregar esto a la policía ahora mismo, y pasarías el resto de tu vida en prisión». Richard miró fijamente la carpeta, con las manos temblorosas. «¿Qué quieres?». «Quiero que entiendas lo que perdiste», dijo Elena. «Mataste a tu esposa por $2 millones en dinero del seguro. Dinero que nunca verás. Tiraste por la borda un matrimonio con una mujer que te amaba, que te apoyó, que trabajó turnos extra para pagar tus estudios. Destruiste tu carrera, tu reputación, tu futuro. ¿Y para qué? ¿Por una secretaria que huyó en cuanto las cosas se pusieron difíciles?». «Sofía, por favor». «Mi nombre es Elena», dijo con dureza. «Sofía Martínez murió en ese helicóptero.
Tú te aseguraste de que así fuera. Richard se derrumbó por completo, sollozando con la cara entre las manos. Lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto pasara. Amanda. Ella me presionó para hacerlo. Dijo que nunca seríamos felices a menos que yo estuviera muerta. Lo interrumpió Elena. Sí, también escuché esa parte de tu confesión. Por favor, no me entregues a la policía, suplicó Richard. Haré lo que sea, te daré todo lo que tengo. Elena soltó una risa sin calidez, vacía. Tú no tienes nada, Richard. Ese es el punto. Ya te quité todo. Tu trabajo, tu dinero, tu novia, tu futuro. No te queda nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me dices todo esto? Porque quería que lo supieras, dijo Elena. Quería que entendieras que tu víctima no desapareció. Regresó y te destruyó por completo. Cada momento de sufrimiento que has vivido en los últimos meses fue justicia. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad donde había construido su nueva vida. Voy a darte una opción, Richard. Puedo entregar esta evidencia a la policía ahora mismo, y pasarás los próximos 20 años en prisión por malversación y tentativa de asesinato. ¿O qué? O puedes desaparecer, irte de la ciudad esta noche, no volver nunca, cambiar tu nombre, empezar de nuevo en otro lugar, y pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote si hoy será el día en que decida entregarte. Richard alzó la mirada con una chispa de esperanza desesperada. ¿Me dejarías ir? No te estoy dejando ir, dijo Elena. Te estoy dando la misma elección que tú me diste cuando me empujaste desde ese helicóptero. Puedes jugarte la vida con la gravedad, o puedes luchar por sobrevivir. La diferencia es que yo no estoy tratando de matarte. Solo me aseguro de que vivas con las consecuencias de lo que hiciste. Richard asintió frenéticamente. Sí, está bien. Me iré. Desapareceré. Nunca más me volverás a ver. Bien, dijo Elena. Porque si alguna vez vuelvo a verte, si intentas contactar conmigo o con alguien de tu antigua vida, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión. Y la prisión no es amable con los hombres que intentan asesinar a sus esposas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento. Y Richard. La compañía de seguros ha estado haciendo preguntas sobre mi muerte. Sospechan de las circunstancias. Si alguna vez descubren que estoy viva, querrán saber por qué fingí mi muerte. Tendré que contarles la verdad sobre lo que pasó realmente en ese helicóptero. La amenaza era clara. Si Richard intentaba exponerla, ella lo expondría a él. Y su historia, que fingió su muerte para escapar de un esposo abusivo que intentó matarla, sería mucho más creíble y compasiva que cualquier versión que él pudiera contar. Elena salió del apartamento de Richard por última vez, sabiendo que nunca más lo volvería a ver. Él desaparecería, probablemente cambiaría su nombre y pasaría el resto de su vida con miedo. No era lo mismo que justicia, pero era más de lo que él merecía. A la mañana siguiente, Elena presentó su informe final a la policía. El informe contenía todas las pruebas de la malversación de fondos de Richard, pero no mencionaba el complot de asesinato ni su verdadera identidad. Les dijo que Richard había huido de la ciudad, dejando evidencia de sus crímenes. También presentó un informe por separado a la compañía de seguros, detallando los delitos financieros de Richard y sugiriendo que investigaran más a fondo las circunstancias de la muerte de su esposa. Sabía que eventualmente descubrirían la verdad sobre el incidente del helicóptero, pero para entonces, Richard ya estaría muy lejos. Elena Rodríguez había destruido con éxito a Richard Martínez, pero su venganza aún no estaba completa. Le quedaba una fase más por ejecutar: construir una nueva vida que fuera todo lo que la de Sofía Martínez nunca fue.
6 meses después de la desaparición de Richard, Elena Rodríguez era una persona completamente diferente. Había utilizado su participación del 30% en Hartwell Insurance como trampolín para construir un imperio empresarial que abarcaba múltiples industrias. La mujer asustada y confiada que alguna vez trabajó turnos extra para mantener a su esposo había desaparecido, reemplazada por una mujer de negocios astuta y poderosa, que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Elena había comprado el 70% restante de Hartwell Insurance cuando el señor Hartwell decidió jubilarse anticipadamente, citando el estrés provocado por la traición de Richard. Ahora era dueña total de la compañía, empleando a más de 200 personas y gestionando millones de dólares en activos. Pero eso era solo el comienzo. Utilizó su éxito en Hartwell como garantía para asegurar préstamos para otros negocios. Compró una cadena de clínicas médicas, invirtió en desarrollos inmobiliarios e incluso adquirió un pequeño hospital. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro, y su reputación como inversionista astuta se extendió por toda la comunidad empresarial. La transformación no fue solo profesional. Elena se había vuelto hermosa de una forma en que Sofía nunca lo fue, no solo físicamente, sino con la confianza y el poder que vienen de controlar su propio destino. Usaba ropa costosa, conducía autos de lujo y vivía en un ático con vista a toda la ciudad. Pero la parte más satisfactoria de su transformación era el respeto que imponía. La gente la escuchaba cuando hablaba, respetaba su juicio y buscaba su aprobación. Ya no era la mujer a la que empujaban, manipulaban y traicionaban. Ahora era ella quien empujaba. Elena estaba revisando informes de adquisiciones en su oficina cuando su asistente llamó a la puerta. «Señorita Rodríguez, hay una mujer que quiere verla. Dice que es sobre su difunto esposo». Elena alzó la vista, curiosa. Muy pocas personas sabían acerca de su supuesto esposo fallecido, y ella había sido muy cuidadosa al mantener esa parte de su historia en la sombra. «Hazla pasar», dijo Elena. La mujer que entró rondaba los 50, vestía con elegancia, tenía unos ojos inteligentes y una actitud segura. Se presentó como la detective Sarah Chin del Departamento de Policía de Miami. «Señorita Rodríguez, estoy investigando un caso relacionado con un hombre llamado Richard Martínez. Creo que usted podría haberlo conocido por cuestiones empresariales». Elena sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero mantuvo una expresión serena. «El nombre me suena familiar. ¿No trabajaba para Hartwell Insurance antes de que yo adquiriera la empresa?» «Así es», respondió la detective Chin. «Desapareció hace aproximadamente 6 meses, justo antes de que se presentaran cargos por malversación de fondos. Hemos estado rastreando sus movimientos para localizarlo». «Me temo que no puedo ayudarla», dijo Elena. «Solo traté con él brevemente durante la adquisición de la empresa. Se fue antes de que tuviera oportunidad de conocerlo bien». La detective Chin asintió, pero sus ojos seguían analizando con agudeza. «Lo interesante es que encontramos pruebas de que alguien estuvo saboteando sistemáticamente su trabajo semanas antes de su desaparición. Se alteraron registros informáticos. Se cambiaron archivos, se borraron correspondencias. Fue una operación muy sofisticada. Elena mantuvo la compostura, pero sentía la presión de la mirada inquisitiva de la detective. «Qué desafortunado. El sabotaje corporativo es un delito grave». «En efecto», asintió la detective Chin. «También hallamos evidencia de que alguien le estuvo haciendo una especie de guerra psicológica. Fotos anónimas, regalos misteriosos, amenazas. Alguien quería que Richard Martínez sufriera antes de desaparecer». «Parece que tenía enemigos», dijo Elena. «No me sorprende, dadas sus actividades criminales». La detective se inclinó levemente hacia adelante. «La cuestión, señorita Rodríguez, es que al investigar el pasado de Richard descubrimos algo interesante. Estaba casado con una mujer llamada Sofía Martínez.
quien murió en un accidente de helicóptero hace aproximadamente un año. Elena sintió que se le helaba la sangre, pero se obligó a mantener la calma. Qué triste. Perder a un cónyuge siempre es trágico. La compañía de seguros ha estado investigando ese accidente, continuó la detective Chin. Encontraron algunas irregularidades en el reclamo y comienzan a creer que Richard pudo haber estado involucrado en la muerte de su esposa. Eso es horrible, dijo Elena. ¿Cree que la mató? Estamos empezando a pensar que sí, respondió la detective. Pero aquí viene la parte interesante. No podemos encontrar el cuerpo de Sofía Martínez. El funeral fue con ataúd cerrado y, cuando obtuvimos una orden judicial para exhumar la tumba, descubrimos que estaba vacía. Elena sentía que su corazón retumbaba en el pecho, pero su voz seguía firme. ¿Qué significa eso? Significa que o bien Richard movió el cuerpo para ocultar evidencia, o bien Sofía Martínez no está realmente muerta, dijo la detective Chin. Y si no está muerta, entonces es la persona más probable detrás de la caída de Richard. Las dos mujeres se miraron fijamente durante un largo momento. Elena vio que la detective sospechaba la verdad, pero también sabía que no tenía pruebas. Es una teoría fascinante, dijo Elena finalmente, pero no estoy segura de cómo se relaciona conmigo. Tal vez no lo haga, dijo la detective Chin poniéndose de pie. Pero tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver, señorita Rodríguez. Tengo talento para resolver acertijos, y este es muy interesante. Después de que la detective se fue, Elena permaneció sentada en su oficina, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Siempre había sabido que algún día alguien podría descubrir la verdad sobre su identidad, pero también sabía que demostrarlo sería casi imposible. Elena Rodríguez tenía una historia completamente fabricada, pero legalmente documentada. Tenía un número de seguro social, una licencia de conducir, cuentas bancarias y un imperio empresarial. Sofía Martínez. En cambio, estaba oficialmente muerta. Incluso si la detective Chin sospechaba la verdad, le sería muy difícil probar que Elena y Sofía eran la misma persona. Más importante aún, Elena no había cometido ningún crimen. Fingió su muerte para escapar de un esposo abusivo que intentó matarla, y utilizó tácticas empresariales legales para destruirlo. Richard, por su parte, era culpable de malversación de fondos e intento de asesinato. Incluso si saliera a la luz la verdad, la simpatía pública estaría del lado de Elena. Elena miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies. Había construido un imperio desde cero, creado una nueva identidad y alcanzado un nivel de éxito que Sofía Martínez jamás habría imaginado. Era rica, poderosa y respetada, pero lo más importante, era libre. Richard Martínez había desaparecido, probablemente oculto en alguna ciudad lejana, viviendo en la pobreza y el miedo. Amanda también había desaparecido, y Elena no tenía dudas de que estaba enfrentando su propia forma de justicia. Las dos personas que intentaron destruirla estaban ahora destruidas. Elena tomó su teléfono y marcó el número de Nicole. «Es hora de celebrar», dijo cuando su amiga respondió. «¿Estás segura?», preguntó Nicole. «Ningún arrepentimiento por haber dejado ir a Richard». «Ninguno», respondió Elena. «Él vive cada día con las consecuencias de sus acciones. Eso es mejor que la prisión. Es una condena perpetua de miedo y culpa». Esa noche, Elena se paró en el balcón de su ático, observando las luces de la ciudad. Pensó en la mujer que había sido. Sofía Martínez, la esposa confiada que hacía turnos extra para apoyar los sueños de su marido. Esa mujer ya no existía, no por la caída del helicóptero, sino por la traición que la había precedido. Elena Rodríguez era una persona completamente distinta, más fuerte, más inteligente e infinitamente más peligrosa. Había tomado lo peor que le había pasado y lo convirtió en la base de una nueva vida. Sobrevivió al intento de asesinato de Richard y no solo sobrevivió, prosperó.
Construyó un imperio empresarial, creó una nueva identidad y alcanzó un nivel de éxito con el que muchos solo podían soñar. Tomó el control de su destino y se aseguró de que nadie pudiera volver a hacerle daño. La caída desde el helicóptero había sido planeada para acabar con su vida. En cambio, fue el comienzo de algo mucho más poderoso. Elena Rodríguez había resurgido de las cenizas de la muerte de Sofía Martínez y no pensaba mirar atrás. Mientras observaba las luces titilantes de la ciudad, Elena sonrió. Tenía todo lo que siempre había querido: riqueza, poder, respeto y, lo más importante, libertad. Richard Martínez intentó destruirla, pero en su lugar, creó algo mucho más peligroso de lo que jamás pudo imaginar. Elena Rodríguez ya no era una víctima. Era una sobreviviente, una conquistadora y una fuerza imparable. La mujer que cayó del helicóptero estaba muerta, pero la que se levantó de esa caída era invencible. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el señor Hartwell, llamando para felicitarla por su última adquisición. «Elena, acabo de enterarme de la compra del hospital». «Felicitaciones. Estás construyendo todo un imperio». «Gracias», respondió Elena. «Aprendí de los mejores. Usted me enseñó que el éxito viene de entender a las personas, sus motivaciones, sus debilidades, sus miedos». «Es cierto», asintió el señor Hartwell. «Aunque debo decir que has llevado esas lecciones más lejos de lo que yo jamás lo hice. Tienes un don para leer a la gente». Después de terminar la llamada, Elena volvió a contemplar la ciudad. Pensó en todas las vidas de las que ahora era responsable. Sus empleados, sus clientes, los pacientes en sus instalaciones médicas. Tenía el poder de ayudar a las personas, de marcar una diferencia positiva en el mundo. Esa era quizás la parte más satisfactoria de su transformación. Sofía Martínez había querido ayudar como enfermera, pero estaba limitada por las circunstancias y las expectativas de los demás. Elena Rodríguez podía ayudar en una escala mucho mayor. Podía crear empleos, brindar atención médica y construir algo duradero y significativo. 6 meses después, Elena recibió una llamada de la detective Chin. Richard Martínez había sido encontrado, no por la policía, sino por un investigador privado contratado por una de sus antiguas víctimas. Vivía bajo un nombre falso en un pequeño pueblo de Oregón, trabajaba en una gasolinera y vivía en un parque de casas rodantes. «Lo vamos a traer para que enfrente los cargos», dijo la detective Chin. «Malversación de fondos, fraude de seguros e intento de asesinato. Podría recibir una condena de entre 25 años y cadena perpetua». «Me alegra que se haga justicia», dijo Elena, y lo decía en serio. Le había dado a Richard la oportunidad de desaparecer y comenzar de nuevo, pero aparentemente no había podido resistir la tentación de cometer nuevos delitos. Algunas personas nunca aprenden. «Hay algo más», agregó la detective Chin. «Ha estado diciendo a quien quiera escucharlo que su esposa está viva. Asegura que fingió su muerte y lo incriminó. Por supuesto, nadie le cree. Desde su arresto ha estado diciendo muchas cosas delirantes». Elena sintió un momento de inquietud, pero luego recordó que Richard no tenía pruebas de sus afirmaciones. Incluso si decía la verdad, ¿quién le creería a un criminal desesperado que intentaba escapar de la justicia? «Qué lamentable», dijo Elena. «El dolor puede hacer que las personas digan cosas extrañas». Después de terminar la llamada, Elena tomó una decisión. Era hora de cerrar por completo ese capítulo de su vida. Llamó a su abogado y comenzó el proceso legal para cambiar su nombre de Elena Rodríguez a Elena Rodríguez Hartwell, en honor al hombre que le había dado la oportunidad de construir su imperio. También creó una fundación benéfica en nombre de Sofía Martínez, dedicada a ayudar a mujeres a escapar de la violencia doméstica. La fundación brindaría recursos,
refugio y apoyo para mujeres en situaciones similares a las que Sofía había enfrentado. Sería su forma de honrar a la mujer, que fue mientras celebraba a la mujer en la que se había convertido. 5 años después del incidente en el helicóptero, Elena Rodríguez Hartwell apareció en la portada de la revista Business Week como una de las empresarias más exitosas del país. Su imperio empresarial había crecido hasta incluir hospitales, compañías de seguros, desarrollos inmobiliarios y empresas tecnológicas. Empleaba a más de 2,000 personas y tenía un patrimonio estimado en $50 millones. El artículo detallaba su increíble ascenso de viuda desconsolada a titán de los negocios, pero no mencionaba su identidad anterior. Elena había enterrado a Sofía Martínez tan profundamente que ni la investigación más exhaustiva pudo descubrir la verdad. Mientras tanto, Richard Martínez cumplía una condena de cadena perpetua en una prisión estatal. Había sido declarado culpable de todos los cargos, y sus afirmaciones de que su esposa seguía viva fueron descartadas como las mentiras desesperadas de un hombre culpable. Amanda también había sido encontrada y condenada, recibiendo una sentencia de 15 años por su participación en los crímenes. Elena nunca visitó a Richard en prisión, nunca le envió una carta, nunca reconoció su existencia de ninguna manera. Para ella, ya estaba muerto, asesinado por su propia codicia y traición, tal como él había intentado matarla. En el 10º aniversario de su muerte, Elena se detuvo en el cementerio donde supuestamente estaba enterrada Sofía Martínez. La lápida era real, marcando la muerte de la mujer que había sido. Unas flores frescas habían sido colocadas recientemente, probablemente por antiguos compañeros de trabajo del hospital que aún recordaban su amabilidad. Elena colocó sus propias flores en la tumba, despidiéndose por última vez de la mujer que fue. Sofía Martínez había sido una buena persona, amorosa, confiada, generosa hasta el exceso. Merecía algo mejor que la traición de Richard, pero su muerte había dado lugar a algo extraordinario. Elena Rodríguez Hartwell era todo lo que Sofía Martínez nunca había tenido permitido ser. Era poderosa, independiente y dueña de su propio destino. Había construido un imperio sobre las cenizas de su antigua vida, y lo había logrado siendo más inteligente, más fuerte y más decidida que cualquiera que hubiera intentado destruirla. Mientras se alejaba del cementerio, Elena sintió una paz que nunca antes había experimentado. La mujer que cayó del helicóptero finalmente descansaba, y la mujer que surgió de esa caída estaba lista para enfrentar cualquier desafío que le deparara el futuro. Elena Rodríguez Hartwell ya no huía de su pasado, ni buscaba venganza por heridas antiguas. Estaba construyendo un futuro para sí misma, para sus empleados y para todas las mujeres que se beneficiarían de la fundación que había creado en nombre de Sofía. La caída que se suponía que acabaría con su vida le había dado la oportunidad de vivirla en sus propios términos, y pensaba aprovechar cada momento al máximo.